de regreso con Matinal. Ahí está la ciudad de Santo Domingo y aquí estamos listos en el estudio para pasar a nuestra entrevista del día. Kirsi Sáquez, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, está con nosotros. Geraldino González y una servidora estaremos conversando a propósito de que las AFP están nuevamente en el debate público, a propósito de propuestas, de modificación de los mecanismos que actualmente contempla la ley. Bienvenida, un placer tenerle con nosotros. Gracias por la invitación, qué bueno compartir con ustedes temprano. Al contrario. Bueno, uno de los principales puntos que está en debate es el famoso porcentaje de beneficio de las AFP. Por lo menos ese es de los que más comentarios ha generado en estos días y la propuesta de muchos de que sea disminuido. La asociación ya ha explicado su posición, pero bueno, vamos a explicarla nuevamente para que podamos ponerla en contexto. Sí, bueno, de nuevo gracias por compartir, ¿no?, este espacio con nosotros. Sí, el tema de los rendimientos que tienen los fondos de pensiones y por vía de consecuencia también de las AFP llama la atención porque obviamente en el país el sistema de seguridad social ha impactado en términos culturales, la transparencia que ofrece nos pone en evidencia todas las informaciones. O sea, todas las informaciones que podemos hablar y comentar sobre el sistema de pensiones son públicas. En el año 2015 tuvimos un desempeño que fue muy favorable para los fondos de pensiones. El patrimonio de los trabajadores dominicanos afiliados a las AFP se incrementó en aproximadamente más de 49.000 millones de pesos. De ese incremento, el 54% fue producto de la gestión de las AFP, o sea, 26.600 millones de pesos. Incrementaron los patrimonios de los trabajadores afiliados a las AFP producto de la gestión por la inversión que las AFP realizan de los fondos. Y con el esquema de comisión que la Ley de Seguridad Social tiene, pues establece también unos ingresos a las AFP que están en función de cuanto más alto sea ese rendimiento, pues hay una proporción, digamos una comisión por premio, por buena gestión que la Ley de Seguridad Social establece. Bueno, poner en contexto que las AFP operan en un régimen, en un esquema sumamente regulado y controlado y con absoluta supervisión por la Superintendencia de Pensiones, además de que está sometida y cumple con una serie de inspecciones y auditorías. De modo que si estas informaciones salen son porque son públicas, pero definitivamente las AFP operan dentro de un absoluto apego a la ley y a la normativa. Bueno, pero la preocupación no es que estén actuando de forma irregular en sentido general. Efectivamente, sencillamente se apegan a la ley. La preocupación es que la ley de por sí, al entender de mucho, les concede demasiados beneficios. La Ley de Seguridad Social tiene un tipo de comisión que se llama comisión complementaria. Como decía anteriormente, en la medida en que más les renta al patrimonio de los fondos, tiene margen y espacio para ella también recibir ingresos por este trabajo, por esta tarea, por este rol. En el 2015... ¿Cuánto es ese porcentaje en la actualidad? Depende del resultado de la rentabilidad de los fondos. Para que entendamos en términos simples, que cualquiera pudiera, digamos, manejar el tema, si en un año la rentabilidad de los fondos es 10% y la tasa de interés promedio de la banca, que es con respecto a quien se compara, es 6%, las AFP cobran solamente del excedente entre la tasa de interés promedio de la banca y la rentabilidad de los fondos. En el caso del ejemplo, sería de los 4 puntos porcentuales que exceden de la TIP. De eso las AFP cobran el 25%, quiere decir un solo punto. De modo que si yo tengo un fondo de 10.000 pesos y en un año determinado la rentabilidad es 10%, o sea, en ese año el fondo gana 1.000 pesos. De los 1.000 pesos, 100 pesos lo cobran las AFP y 900 pesos va al fondo. En realidad no estamos acostumbrados a manejar, digamos, el nivel de transparencia que este sistema tiene y obviamente lo que habría que ver es las AFP cumplen con el rol de incrementar el patrimonio de los trabajadores
bajo una regulación que debe ser segura y rentable, sí lo han cumplido. Y es bueno apuntalar también que cuando decimos y nos referimos a la rentabilidad que tienen los fondos, en el caso del 2015 hablamos, los resultados dicen que la rentabilidad de los fondos fue 10.7%. Ya ese 10.7% que está por encima de un 8% real es neta de comisión. Quiere decir que ya está aplicada, digamos, la deducción de la comisión que la AFP cobra por la gestión de estos recursos. Pero, ¿es cierto o no que ustedes ganan un 3.5% más que lo que realmente recibe el cliente que deben proteger? No es cierto, porque en el 2015, que es la fecha a que se refiere la información que llama la atención, los fondos recibieron como ingresos por rendimiento 26.600 millones de pesos. Y los ingresos por utilidades de las AFP fueron 3.000 millones de pesos. Entonces, ellos, por ejemplo, veo que... O sea, los fondos recibieron 8.6 veces más que los que recibieron las AFP por el rendimiento de los fondos. Los legisladores los números son públicos. Tienen elaborado un proyecto que reduciría un 15% las ganancias de la AFP, lo que indica que se supone que un proyecto de ley tiene que estar bien sustentado con números. Y si se habla de que reduciría un 15%, estamos hablando de un volumen muy alto. Fíjese que la propuesta no es reducir un 15%, es reducir mucho más. Porque sucede que todos estos números que están en las leyes, en la Ley de Seguridad Social, cuando uno trata de explicarlo, luce complicado y de hecho así lo es. Lo que la ley tiene actualmente establece es que las AFP pueden cobrar hasta el 30%, están cobrando el 15% y una de ellas cobra el 20% del excedente. No es que cobran el 30% ni del rendimiento, ni de la rentabilidad, ni del patrimonio administrado, sino de un excedente. La propuesta de los legisladores es reducirlo a la mitad. No es reducir un 15%, es bajar digamos, esa brecha excedente que pudieran cobrar las AFP, que en vez de ser un 30%, como dice la ley, sea un 15%. Si lo miramos en términos proporcionales, es una reducción de un 50%. Ya en ocasiones anteriores, cuando esta iniciativa fue sometida y presentada por la Cámara de Diputados y aprobada, se le pudo demostrar por parte de la asociación y de algunos de sus miembros que una propuesta en ese sentido, sin ningún sustento, como usted bien señala, y sin ningún análisis de impacto, no puede poner, digamos, en atentar contra la sostenibilidad del sistema, porque implicaría una reducción del tope en términos de un 50%, realmente. Pero en la práctica nos dice que aplican entre un 15 y un 20%. No, la práctica en términos de la comisión complementaria es un 25 y un 20 del excedente. Ah, del excedente. Del excedente, correcto. Del excedente, lo que explicaba en el ejemplo, si de esos 4 puntos porcentuales, el 25% es una cuarta parte. O sea, si yo tengo un fondo que me rindió 1.000 pesos, las AFP cobran 100 pesos y los 900 pesos van al fondo del trabajador. Parece ser que una de las prácticas más comunes en nuestro país, en el caso de la AFP, es la falta de información. ¿Por qué digo esto? Si usted le pregunta al 70, al 80% de las personas que están en AFP, la mayoría desconoce lo que tiene, la mayoría desconoce cómo funciona, la mayoría desconoce si tiene, si no tiene. La mayoría carece de esa información. ¿A qué se debe eso? Sí, realmente, bueno, es un sistema nuevo. Pero no tan nuevo. No, relativamente nuevo. O sea, si lo comparamos con otras industrias, con otros sectores, obviamente tienen más tiempo. En verdad, el sistema necesita y amerita más información y por eso los espacios que ustedes ofrecen para tratar el tema son de gran valor y nosotros lo valoramos mucho. Sí sucede que el esquema de cobro de comisión que la ley tiene es complejo, porque primero tú tienes que ver cuántos rindieron los fondos, luego compararlo con la TIP, luego la diferencia a ese margen aplicarle la comisión y luego
de esa comisión, si tú lo relacionas con el patrimonio, tú tendrías que, ahí es que tú sabrías cuánto realmente de tu fondo total te está cobrando la AFP. Es un proceso complejo. Por eso, para poder concluir la idea de que no se entiende, nosotros hemos sido y somos de opinión de que ese esquema debe ser cambiado para que las personas entendamos de manera fácil cuánto me está cobrando mi AFP por manejarme mis recursos. Por ejemplo, para situarlo en un espacio sencillo, un trabajador de aquí o de cualquier empresa dice, bueno, yo estoy en una AFP, algunos no saben ni siquiera en cuál AFP es que están. Es verdad. Sí, sí. Yo me he encontrado con esos casos, no saben ni siquiera en qué AFP están. Imagínense, si no saben ni siquiera la AFP en que están, jamás van a saber cuánto tienen, ni qué disponen, ni qué es lo que tienen. Gana, qué sé yo, 25,000 pesos y está afiliado a una AFP. Ahora yo le pregunto, como un ejercicio sencillo, ese trabajador que gana 20 o 25,000 pesos y tiene 5 años o 10 años afiliado a una AFP, ese trabajador le pregunta a usted, mira acá, yo tengo ese tiempo en una AFP, ¿qué yo tengo? Bueno, lo primero... O sea, la información que le debe servir a ese trabajador no le llega, no la recibe o la desconoce porque las empresas que deben mantener a su cliente informado no le informan. Fíjese qué sucede. Si realmente la falta de información es una tarea que tenemos pendiente, no debemos desconocer que gracias al sistema ese trabajador está protegido. Está protegido él y está protegido su familia con un seguro que le provee su AFP por estar afiliado a ella. O sea, el sistema prevé que ningún trabajador dependiente, con el régimen que está operando ahora, se quede sin protección. Por eso cuando alguien inicia su actividad laboral, trabaja por primera vez en una empresa o en una institución, si no suscribe un contrato, el sistema mismo automáticamente lo afilia y él luego puede, digamos, formalizar y suscribir ese contrato por escrito. Pero no queda sin protección el trabajador. Aunque él ignore que es una debilidad que debemos trabajarla, él está protegido y él tiene un fondo que se está incrementando. Hay también el mecanismo de los estados de cuenta. Lo que tendría el trabajador que hacer, si no saben que AFP está, son 5 AFP que hay operando, hay 2 nuevas autorizadas, pero por el momento tenemos 5 AFP operando. Se puede dirigir a la DIDA o a la Superintendencia de Pensiones para confirmar si no llegó a suscribir un contrato. Lo que puede estar seguro es que está afiliado y está protegido por el sistema. Cuando identifique cuál AFP está, simplemente debe actualizar con su AFP su dirección física o electrónica para que le llegue su estado de cuenta. Y con regularidad, por lo menos cada 6 meses, realmente las AFP lo hacen con más frecuencia, les envía un estado de cuenta. El estado de cuenta le presenta y le muestra cuánto es el saldo al inicio del periodo correspondiente al estado de cuenta, en cuánto se incrementó por los aportes que hicieron él y su empleador, y también cuánto fue el rendimiento por la gestión que hizo la AFP de su fondo. Para el año 2015, cualquiera de nosotros que tenemos acceso, yo entiendo que ustedes reciben sus estados de cuenta, pueden mirar y ver que del crecimiento de los fondos en el año pasado, el 55% de ese crecimiento fue producto del rendimiento por la gestión que las AFP hacen de sus recursos. O sea que ciertamente nos falta trabajar de manera coordinada con las autoridades, más información. ¿Cuál es el estado del trabajador que está, por ejemplo, tiene trabajando 5 años, lo despiden, se queda sin trabajo 2 años, 3 años, 4, no está, pero estaba en una AFP? ¿Cuál es el estado en que queda? La afiliación es única, obligatoria y permanente. Una vez una afiliada, una persona trabaja y cotiza una AFP, se crea su cuenta de capitalización individual, puede cambiar de empleador, puede tener más de un empleo, puede quedar cesante un tiempo determinado, sin embargo su fondo de pensiones sigue incrementándose. Lo apropiado y lo bueno a los fines de acumular un fondo suficiente sería que no tuviera lagunas laborales, sin que trabajara siempre, pero esa cuenta es propiedad suya para protegerse con una pensión al momento del retiro por vejez, o si está activo, su familia está protegido
por una pensión de sobrevivencia y él también por una pensión por discapacidad. ¿Cuál es el sistema que proponen que plantea que es más sencillo para fines del cálculo? Sí, sería el establecimiento de una comisión sobre saldo administrado. O sea, que se determine que la AFP puede cobrar un monto, un porcentaje X con respecto al total del saldo administrado. Si hoy vemos las comisiones que están cobrando las AFP. Pero ¿y por qué eso sería más claro, porque útil yo te podría decir, bueno, afiliado? Claro, para entenderlo. Porque aunque hoy día de todos modos... Bueno, pero yo prefiero no entenderlo y que me cobren menos. Pero las AFP no. ¿Por qué dice que cobran más? ¿Con quién la está comparando? ¿Cuál es el parámetro para decir que es más o menos? ¿Con respecto a quién? Es que por lo menos ahora tiene la referencia de si hay rendimiento. Sí, claro que hay rendimiento. Te estamos explicando... O sea, la propuesta del esquema es un porcentaje X sobre la totalidad de los fondos que manejan. Por supuesto. Pero ahí entonces no hay un criterio de rendimiento. Claro que sí, hay un criterio de rendimiento porque la AFP va a cobrar en función de que el patrimonio que administra también sea mayor. Hoy día... Pero no dependerá de que crezca. Claro que sí, que dependerá de que crezca. En la medida en que crezca puede ella tener más ingresos también. Pero ya, ya eso es un asunto casi aspiracional. No, si mi patrimonio crece, yo gano más. Eso es la lógica de una empresa, evidentemente. Sí, pero tú tienes un gestor que te está manejando tus recursos. Pero desde el punto de vista estrictamente del cálculo, van a poder cobrar independientemente de que haya beneficio o no. Si nos vamos a eso, el esquema actual por lo menos garantiza que si no hay rendimiento, se supone que en teoría la AFP no tenga beneficio tampoco. No, la AFP cobra por la administración de la cuenta, porque hay una comisión fija. ¿Cuál es la en función de salario, medio punto porcentual del salario. Para poner el ejemplo del mismo afiliado de hace un momento, si un afiliado, un trabajador gana 10.000... Medio punto porcentual del salario. ¿Y el aporte que se hace del salario, de cuánto es? El 8%. Entonces bastante. Es mucho, medio por ciento. Te voy a poner un ejemplo concreto. Un salario de 10.000 pesos. Medio punto porcentual, ¿cuánto es? 50 pesos. ¿Es mucho o es poco? Depende de la cantidad de trabajadores que sea. Claro, porque la actividad de las AFP es una actividad de volumen. Ustedes pueden tomar las cifras y determinar cuánto en promedio... Sí, pero es que no podemos verlo como los 10.000 pesos, tenemos que verlo cuánto es el aporte. El ejemplo de los 10.000 pesos es para que las personas pudieran entender. Pero 10.000 pesos es el salario, ¿cuánto es el aporte? El 800 pesos. ¿Y de esos 800 pesos? No, el 800 pesos ya va directo a la cuenta. Pero de ¿cuánto es lo que se aporta entre empleador y empleado? Si son 10.000 pesos, ¿cuánto 970 aporta? pesos. 970 pesos. Exacto. Y de esos 970 pesos, 800 van a la cuenta. ¿Y a la AFP? 50 pesos. 50 pesos. En esa proporción no es tampoco. Sí, el monto es grande de trabajadores. No, aunque no sea grande, la proporción cambia. O sea, no lo podemos comparar con los 10.000 pesos. Bueno, ustedes pudieran recomendar algún esquema que sea mucho más eficiente. Fíjense... nosotros no somos técnicos en el área, pero lo que sí no me hace ningún sentido es que el porcentaje no dependa de que haya un rendimiento, y menos sobre la base de que sea para simplificar el entendimiento del usuario. La razón de ser de una AFP es que haya rendimiento, porque si no, no tendríamos AFP. Si no, tú, Laura, fueras con lo que tú definieras, con el 8% de tu salario, a un banco y lo depositarías. Entonces tú, para saber si tu AFP, y tener, digamos, un criterio para saber si tu AFP hace el trabajo, hace la tarea, tú tendrías que ver cuánto tú consigues con el 8% de tu salario depositándolo directamente y cuánto te proporciona como rendimiento tu AFP manejando el dinero no solamente tuyo, porque si no, no tiene sentido. El dinero tuyo y de los demás afiliados a esa AFP. Si la AFP no cumpliera su rol, no tendría razón de ser el sistema de capitalización individual, porque la diferencia fundamental entre un sistema de pensiones tradicional, que es un sistema de reparto, con un sistema de capitalización individual, es que la AFP recibe un aporte del trabajador y del empleador y lo incrementa con la inversión y convierte ese aporte en patrimonio. Si no lo incrementara, este sistema no tendría ningún sentido. La pregunta que tendríamos que hacer es, ¿en la República Dominicana las AFP han estado cumpliendo con ese rol? Si la respuesta es sí, entonces estamos haciendo nuestra tarea. Y es así.
¿Las alternativas cuáles serían a esta altura? La propuesta es bajar de un 30 a un 15. ¿Ustedes tienen una contrapropuesta? Nosotros hace 3 años que estamos planteando, hemos venido aquí mismo a hacer el planteamiento cuando se ha estado hablando de este mismo tema. La propuesta nuestra es cambiar el esquema de comisión a una sola comisión sobre saldo administrado, en la que las AFP tendrían ingresos para 2 cosas fundamentales que son su tarea: administrar las cuentas y los beneficios y gestionar el patrimonio e invertir los fondos de pensiones. Esas son las 2 tareas principales de las AFP por las que ellas cobran ingresos. O sea que esa es la propuesta, sencillamente simplificarlo y llevarlo a... Si nos referimos... ¿De cuánto sería el porcentaje? No, la propuesta nuestra, la respuesta es con respecto al tema de las comisiones. Claro. Pero la propuesta de las AFP es que cualquier modificación que se haga a la ley debe tener como objetivo fundamental incrementar las pensiones de los trabajadores. No es cambiar la ley simplemente para tocar un tema que puede lucir popularmente simpático, de decir el que maneja los fondos que gane menos. Yo entiendo y nosotros entendemos que el administrador de fondos tiene que tener ingresos suficientes de manera que le permitan tener la solidez y robustez para que al momento en que usted como afiliado demande la pensión, ese gestor de fondo esté ahí para pagársela. La propuesta nuestra va en la dirección de que se hagan los ajustes a la ley de seguridad social que permitan crear las condiciones para que las pensiones se incrementen. ¿Cuál es el principal problema en este momento? Que no se cotiza, que se cotiza por debajo del salario, que se reportan nóminas fraudulentas por empleadores ficticios. Todas esas irregularidades están sucediendo, todas esas irregularidades y debilidades están pasando y son las que determinan que las proyecciones de las pensiones pudieran estar deprimidas. La rentabilidad, que es uno de los factores que definen la acumulación de fondos para pensión, ha sido excelente en la República Dominicana, a excepción del 2003 y el 2004, cuando tuvimos la crisis financiera. El resto de los años, en promedio, la rentabilidad real de los fondos de pensiones de los trabajadores afiliados a las AFP ha estado entre un 7 y un 8 real. Ningún otro gestor y administrador en la República Dominicana le ha reportado a su cliente mayor beneficio que lo que las AFP le han dado a los afiliados. Dentro de una modificación a la Ley de Seguridad Social, ¿cuál sería lo ideal para la pensión de un trabajador? ¿Cuál sería la edad ideal? Bueno, actualmente está establecido en 60 años, sí, y hay también una pensión anticipada que puede ser a los 57, eso está en la ley. En realidad, no solamente aquí, sino en todos los países, la edad de retiro se define en función de las expectativas de vida. Nosotros, que bueno, es una noticia buena para todas las personas que las expectativas de vida aumentan. Entonces, así como las personas están, digamos, en promedio durando más años, la edad de retiro... La expectativa de vida creo que es 74, 73. Así que ha ido aumentando, o sea que en la medida en que esta aumenta, pues vamos a durar muy pocos años con pensión. En promedio los países proyectan de entre 15 y 18 años de pensiones. Y así está establecido aquí también. O sea, cuando una persona se retira a los 60 años, se le aplica la famosa tabla de mortalidad, que hablan de los 110 años, pero los 110 años no es más que el periodo total de la tabla, pero a la persona a los 60 años se le determina su expectativa de vida en esa edad. No se le calcula la pensión hasta los 110 años, sino a la que sería su expectativa en ese momento. Al año siguiente se les recalcula porque cada año las expectativas de las personas varían. Si ustedes, se supone como un principio elemental de los negocios, que las empresas tengan contacto directo, permanente, activo con los clientes, porque tu cliente es el que me da vida, es el que me da dinero, es el que me produce todo. Para ustedes parece que es lo inverso, porque mientras menos información fluye al trabajador, como que mayores beneficios le da a ustedes. No entendería por qué yo no querría tener contacto con mi cliente. Por lo mismo que yo le planteaba ahorita, que decía que los trabajadores desconocen los derechos y la realidad de que se da en su AFP. Permítame disentir de usted, pero sería el único negocio donde el que da el servicio no le conviene que el que lo recibe esté satisfecho. Es todo lo contrario. La primera interesada en tener contacto con su cliente para desarrollar lealtad,
para satisfacer en su servicio, para que no se le vaya, es la AFP. Pero eso en teoría. Es que el cliente no es eso en teoría. el individuo, el cliente No es, ¿y quién es el cliente, Laura? La empresa. No es cierto, Laura, te voy a ayudar. Pero, el cliente, no, tengo que responderle, discúlpeme. Ayúdeme. El afiliado es el que tiene relación con la AFP. Perdón. ¿Quién contrata la AFP? Te podría invitar a que vieras la ley. No, es el dígame, afiliado. dígame porque, pero muy por sencillo, ejemplo, muy sencillo. Pero deje que me Si me ayude, preguntan al Geraldino. mismo Deje que me tiempo, no voy a ayude. responder. Deje que me ayude. Cuando yo llego a una empresa, Sí. la empresa me pregunta qué AFP yo quiero. No debe hacerlo, Laura, porque la empresa no tiene nada que ver con la AFP y tu afiliación. Tu afiliación como trabajador es independientemente de donde tú trabajes. Como decía hace un momento. Yo soy primera empleada. Yo nunca he tenido un trabajo. Yo voy a entrar por primera vez a trabajar aquí a Telemicro. Sí, ¿Cómo a mí me asignan una administradora de fondos de pensiones? eso es lo que se llama afiliación automática. Si tú puedes tener acceso a cómo reporta esta empresa para que no te lleves de mi palabra, sino que lo veas tú misma, dile que te muestren la nómina que se reporta a la tesorería, donde no aparece en ninguna parte, pero si tú me permites yo te puedo terminar de responder. No aparece en ninguna parte cuál es la AFP a la que la persona, en este caso tú, estás afiliada. No se necesita que el empleador sepa. La afiliación es directa del trabajador. La responsabilidad del empleador es retener el aporte que le corresponde a su trabajador, poner el aporte que le corresponde a él y pagar a la tesorería. Cuando este aporte llega, nosotros tenemos en la Seguridad Social lo que se llama el Sistema Único de Afiliación y Recaudo. Cuando el aporte llega al sistema, el sistema sí sabe dónde está Laura y manda su aporte a la AFP donde está Laura. Bueno, si es la primera vez, ay, gracias. si es la primera vez, el sistema tiene para no dejar nunca a un trabajador desprotegido y sin la cobertura en la seguridad social y en el caso de AFP, del sistema de capital de AFP en pensiones, el sistema dice, como Laura no firmó un contrato con ninguna AFP, el criterio que tiene la regla de afiliación dice, va a estar afiliada automáticamente a aquella AFP donde estén el mayor número de trabajadores que son de Telemicro. Y así tú no te quedas sin protección porque no llegaste a suscribir un contrato. ¿Qué sucede? Tú de todos modos, al cotizar por lo menos 6 meses, tendrás derecho a decir, oh, pero yo puedo afiliarme a la AFP que yo quiera. No me gusta esta donde caí automático. Me voy a traspasar y te puedes traspasar porque el afiliado es el que tiene relación con la AFP, no la empresa. Quedaron algunos temas por discutir, pero ya se nos acabó el tiempo. No, sí, cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto. Bueno, ya veremos cómo le va a la propuesta. Mientras tanto, despedimos a Kirsi Sáquez, presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones. Señores, despedimos también la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.